Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Qué le parece? ¿Ya? Yo hoy día quiero hablar del libro de los Hechos. ¿Ya? El libro de los Hechos, capítulo 2 del libro de los Hechos. Ok, capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 37 en adelante vamos a estar leyendo hasta el 42, ¿ya? Del libro de los Hechos. Abra su Biblia, si la tiene ahí en papel, si no en celular, en su iPad, en su tablet, en lo que sea, ahí está la palabra del Señor, ¿ya? Si usted no lo tiene, aquí se lo mostramos enseguida. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37 adelante. Dice así la palabra del Señor. Dice así: al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pablo y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la palabra del Señor. ¿Usted me escucha bien? ¿Sí? ¿Usted me escucha bien, no? ¿Está acá conmigo? Está acá conmigo. Quiero que todos sus sentidos y todas sus emociones estén metidos en la palabra del Señor. Es interesante lo que declara la Escritura con respecto al libro de los Hechos. El libro de los Hechos muestra cómo la iglesia comienza a tomar los primeros asuntos, los primeros pasos. Es interesante y es muy práctico para nosotros descubrir cómo funciona y cómo debería funcionar la iglesia. ¿Cómo debería funcionar una iglesia? El modelo está en el libro de los Hechos. Yo no estoy diciendo que la iglesia no tiene un desarrollo. A los tiempos la iglesia comienza a tomar un desarrollo personal, un desarrollo cultural también, pero los principios, las bases escriturales, las bases de cómo funciona una iglesia, las estructuras básicas y fundamentales están en el libro de los Hechos. Ahí está cómo funciona y cómo debería funcionar una iglesia. ¿Ya? ¿Me está entendiendo usted? Entonces, el contexto es el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre aquellos que están. El Señor les dice: no os mováis de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder, porque para hacer la obra del Señor usted necesita el poder de Dios. No se puede hacer con ganas y buenas intenciones. Mira que las intenciones buenas duran hasta la vuelta de la esquina. Usted necesita un poder mayor que el suyo. Usted necesita un poder que pueda animarle, que pueda levantarlo y que pueda proyectarlo hacia adelante. No se puede hacer la obra de Dios sin el poder del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces dice que en ese contexto del avivamiento Pedro se para y comienza a predicar un hermoso sermón. Yo no tengo todo el tiempo para desarrollar todo el análisis del sermón de Pedro, pero en cortas palabras Pedro le dice: ustedes necesitan al Señor. Ustedes necesitan, y muestra a Cristo en las Escrituras como a este que ustedes crucificaron, Dios lo levantó entre los muertos y hoy está a la diestra del Padre, dice Pedro. Entonces toda la gente comenzó a escuchar esta palabra, este sermón. Dice la Escritura que en ese día 3,000 o más de 3,000 personas le dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué tenemos que hacer ahora? Entonces el Pedro dice: bueno, cada uno tiene que creer, arrepentirse de esta generación perversa. ¿Cuántos creen que estamos en una generación perversa?
desde todos los políticos hacia abajo, una generación perversa, mentirosa, desde el Transantiago hasta todo es perverso. Todo es perverso, porque el mundo está es perverso. ¿Me entiende? Sí, pues está claro. Todo es perverso. Entonces Pedro dice: arrepiéntanse y vuélvanse de esta generación perversa y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Todos entonces fueron bautizados, fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y comienza entonces la vida de la iglesia. Estos que son convertidos, estos que son bautizados, comienzan una vida de iglesia, Ahora, para ese grupo de creyentes era tan importante lo que voy a señalar en este día. Eran las bases del cristianismo, como una comunidad, como personas que no se conocían unos con otros, en un momento se convierten en hermanos. Por ejemplo, yo no conocía a Xiomara, yo no conocía a Cristian, ¿no? A Ricardo. Deberías llamarte Cristian, hijo. Ricardo, yo no conocía a Hernán, pero en esta cuestión del reino del Señor, somos congregados, nos juntamos, sabemos que tenemos una misma fe, un mismo bautismo. Entonces ya no nos llamamos oye, sino que nos llamamos, ¿cómo nos llamamos los cristianos? Hermanos. ¿Saben por qué nos llamamos hermanos? Porque tenemos un mismo Padre. Gracias, Jenny. Un mismo Padre, somos hermanos. ¿Ya? Yo los nombro con el nombre a ustedes. Les digo Ricardo, le digo Eric, le digo Nico, le digo Hernán, Marcelo, pero yo sé que son mis hermanos míos. Entonces el vínculo de la iglesia comienza a tener una fraternidad, algo que los une profundamente a estos creyentes que no se conocían. ¿Le ha pasado a usted que usted va a una ciudad, va a una provincia, va de vacaciones, va a algún lugar? Entonces, ¿le ha pasado a usted cuando usted va a una provincia, va de vacaciones y de repente en la feria o en el mercado o allí usted nota que hay algo particular en la otra persona y se da cuenta: ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano, pero wow, somos hermanos, tiene que hacerme precio ahora. No, usted pague lo que es justo. Lo que es justo, pídale un toque de amor, pero usted pague lo que es justo, porque hay algunos que piensan que por ser hermanos uno tiene que regalarle las cosas. No, pues si la otra persona también tiene que comer, tiene su trabajo, y dignifique a su hermano. Es más, bendiga a su hermano. Si algo vale 100 pesos, dele 150 pesos, bendígalo. Nadie dijo amén. Todos, si hay rebajas, todos amén. Pero cuando hay que bendecir extra a los hermanos, ahí se acaba todo el cuento. Entonces, esta iglesia, ¿le ha pasado a ustedes? ¿Le ha pasado o simplemente a mí me ha pasado? Que voy a alguna parte y descubro que esta persona, que nunca la he visto en mi vida, es cristiano. Y al ser cristiano, uno se allega a ella y dice: es mi hermano. ¿Cuántos tienen hermanos, por favor? ¿Cómo abraza usted a un hermano de sanguíneo? No quiero decir carnal, pero como a su hermano sanguíneo, cómo hace tiempo que no lo ves, y hermano, y se abrazan y se besan y quieren comer juntos. Oye, quédate. Así nosotros nos consideramos una familia del Señor. Amén. Entonces, esta familia, estas 3,000 personas que se habían convertido, entonces comienzan a vivir una vida de iglesia. Ahora, en el texto que hemos leído, hay 3 cosas, hay 3 fundamentos claves e importantes en la vida de la iglesia del Señor. Diga conmigo: 3 fundamentos que yo debo aplicar en mi vida. Lo primero, lo que dice la Escritura:
dice que estas 3.000 personas y aún todos los que habían sido añadidos en el capítulo 2 del avivamiento, cuando predican y se convierten muchas personas, y posteriormente también todos estos creyentes, primera cosa que hacían, que son los fundamentos de la iglesia, dice la escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué versículo es ese? Por favor. ¿Qué versículo es ese? Casi al final, parece el 41 o 42. Póngamelo por ahí, por favor. Entonces, todos estos creyentes, lo primero que hicieron, ahí está, dice, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Apóstoles. Ahora, ¿qué significa perseverar? ¿Qué significa perseverancia? Pero perseverancia significa una constancia en algo, ¿no? Perseverancia es estar en pie o estar firme en algo frente a todas las adversidades. Frente a toda la adversidad, la perseverancia tiene que ver con mantenerse en el camino, aun cuando estamos cansados, estamos agobiados, estamos teniendo una crisis. La perseverancia ayuda a mantener claro los objetivos, ¿ya? Entonces, ahí está, perseverancia, entonces, perseverancia, hija, atrás, ahí, perseverancia. Perseverar en la doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La perseverancia tiene que ver con mantenerse en el carril, permanecer en los objetivos claros, ¿ya? Para esta comunidad nueva era tan importante este tema de la perseverancia. Hay algunos cristianos que no perseveran. Hay algunos cristianos que la fe les dura hasta la vuelta de la esquina, hasta que aparecen las pruebas y las dificultades. ¿Cuánto hemos escuchado alguna vez diciendo a los creyentes, pastor o hermano, yo no pensé que la cosa era así? Yo pensé que la cosa era flor de peras. No sé si el dicho está bien, pero no importa. Flor así. Y que me iban a... Bueno, que me traigan peras también, pero y que todo iba a ser claro y preciso en la vida. No, Señor. Hay dificultades en la vida, hay tormentas en la vida. El Señor jamás nos prometió que todo iba a ir bien. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis problemas, pero yo he rogado al Padre por ustedes que no falte vuestra fe. ¿Entienden? Entonces, esta cuestión de la perseverancia tiene que ser con la disciplina. Diga conmigo, debo ser perseverante y debo ser disciplinado. La perseverancia tiene que ver con paso a paso, sin salir de la doctrina y del blanco a seguir. Eso es perseverancia. Wow. Un tipo ahí que está subiendo, tiene claro de llegar a la cima, de llegar allá arriba, ese es su objetivo. Y la perseverancia, aun cuando se canse, tendrá tiempos para descansar, pero tendrá respiros en el camino diciendo, yo tengo claro mi objetivo. Ahora, para los creyentes de aquel tiempo y para nosotros es muy importante el tema de la perseverancia. Ahora, la Escritura señala algo importante, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra apóstol, ¿qué significa? Enviados. O sea, podríamos cambiar literalmente esta palabra a enviados. Entonces significa, perseveraban en la doctrina de los enviados. Ahora, los apóstoles son aquellos dones que establecen los principios de Dios. Los apóstoles son aquellos que ponen los fundamentos en una iglesia emergente, en una iglesia de crecimiento, en una iglesia que crece. Los apóstoles son aquellos que ponen los fundamentos de la fundación de la iglesia. Bajo esos fundamentos, ahora,
Los fundamentos que ponen los apóstoles no son fundamentos culturales, no son fundamentos religiosos. Los fundamentos que ponen los apóstoles están fundados, la iglesia está fundada ¿sobre quién? Sobre Cristo, que es la roca, que es la piedra angular, la piedra que se pone en la punta para la edificación de la iglesia. Es muy importante eso, porque para los cristianos de aquel tiempo, los primeros cristianos del libro de los Hechos, era fundamental, porque recuerden ustedes, ellos están saliendo del judaísmo y están siendo cristianos. Hay un montón de doctrinas que están dando vuelta. Están los agnósticos, los que decían que Cristo había resucitado, pero solamente en un espíritu, que era un fantasma, era un espíritu, y Cristo tiene que rebatir esa doctrina apareciendo a sus discípulos y les dice: tóquenme, soy un cuerpo resucitado, no soy un fantasma. ¿Tienen algo que comer? Y comió pescado a las brasas. Qué rico ese pescadito ahí a las brasas. El Señor así lo hizo. Frente a las líneas doctrinales de aquel tiempo, frente a las influencias de aquel tiempo, era muy importante que ellos pudieran entender en qué se basa el Evangelio de Jesucristo. Frente a las líneas doctrinarias, frente a aprensiones y apariciones de personas que traían otro evangelio. ¿No le parece eso conocido en estos tiempos? El Señor le declara a los discípulos a través de esta escritura y a nosotros. El apóstol Pedro y el que escribe el libro de los Hechos, Lucas, señala la importancia de permanecer, de tener perseverancia en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de los enviados, que es la doctrina de Jesucristo, nuestro Señor. Eso es muy importante, hermanos, porque en un mundo en donde uno escucha cualquier cosa, es tan difícil discernir si algo es de Dios o no es de Dios. Por eso que la iglesia debe estar fundada bajo los principios del Señor. Una iglesia fundada bajo los principios del Señor entiende el tema de la autoridad, entiende el tema de la comunión, entiende el tema de Jesucristo. Todo lo que nosotros hacemos está fundado bajo el fundamento de Jesucristo. Usted me ha escuchado acá diciendo que en esta sala no hay ninguno más grande, hay uno solo grande, que es el Señor. Amén. Él es nuestro Dios. ¿Cuál es el fundamento? Si quisiéramos hacer una prueba hoy día y yo les pregunto, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? ¿En qué está fundada la iglesia? Alguno me puede decir en Cristo, pero ¿qué significa eso? ¿En qué creemos? ¿Cuáles son los pilares de nuestra fe? Que Jesucristo es Dios, juntamente con el Padre. Juan capítulo 1 dice: este verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo del Padre. Y vosotros estáis completos en Él, dice Colosenses. Nosotros creemos que Cristo es Dios, no como las otras doctrinas que declaran que Jehová es Dios, pero ponen al Espíritu Santo y al Hijo en otra cualidad o en otra dimensión. Nosotros creemos que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. El Señor dijo, los discípulos le dijeron al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo: ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y aún no lo conocéis? Yo y mi Padre somos una misma cosa. El apóstol Pablo en sus cartas dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Nuestros fundamentos están en Cristo. Nuestros fundamentos están en Cristo. Oiga, si eso no le emociona ni el Chavo del 8,
Por favor, los fundamentos nuestros están en Jesucristo el Señor. Declaramos nosotros que Él es el Señor, que Él es Dios soberano, que Él tiene el gobierno de todas cosas, que a Él le fue dado el poder en el cielo y en la tierra. No hay gobierno, no hay autoridad, no hay demonio que se pueda levantar contra el Señor. En la cruz del Calvario exhibió públicamente los demonios triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestros fundamentos están en el poder de Dios, en el sacrificio vicario de Cristo. Nosotros creemos que Él es Dios. Nosotros creemos que Él habitó entre nosotros, pero también creemos que fue crucificado y muerto. Pero también nuestra fe está fundada en la resurrección de Cristo. Nosotros creemos que al tercer día Él se levantó entre los muertos, victorioso, como dice las cartas apostólicas, que Él descendió a los lugares profundos de la tierra y les predicó a las almas encarceladas. No tengo el tiempo para enseñarles quiénes son los que estaban encarcelados, pero todo el Antiguo Testamento estaba encarcelado bajo el imperio de la muerte, porque ningún hombre podía haber vencido la muerte. Nadie venció la muerte. Todos los patriarcas, todo el Antiguo Testamento, aunque fueron grandes hombres de Dios, cayeron bajo el imperio de la muerte. Cristo rompió las cadenas del infierno. Cristo rompió y venció la muerte. La muerte, dice la Escritura, que se inclinó delante de Él. Entonces, a través de su resurrección, nosotros declaramos en este día que nosotros un día vamos a resucitar y que la muerte fue vencida. Es por eso que cuando nosotros vamos a dejar a nuestros seres queridos, le decimos hasta pronto Luis, hasta pronto Marcos. Un día nuestros ojos se abrirán allá en el cielo, donde no entra ni la polilla ni el ladrón, ni nada se echa a perder. El que murió enfermo se levantará sano. El que murió ciego se levantará con ojos nuevos en una creación nueva. ¿Aló? ¿Cuáles son los fundamentos apostólicos entonces? Los fundamentos apostólicos son estos, que el Señor diría: tú eres la roca, la iglesia, y contra ti no hay poder que se venga. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ti, le dijo el Señor. Si usted no tiene claro los fundamentos apostólicos, usted está destinado a fracasar en la vida. Porque son los fundamentos apostólicos en donde usted se levanta y construye una casa sobre estos fundamentos. ¿Cuántos creen que somos iglesia del Señor? Ahora, para ser iglesia del Señor, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita usted para convertirse en la iglesia del Señor? Pregunto. ¿Qué es necesario tener o hacer para convertirse en la iglesia del Señor? Pasar por el discipulado 1, 2, 3, 4 con el hermano. ¿Qué se necesita? Creer. Claro. Si se arrepienten, si se convierten y se arrepienten de sus malos caminos, el Señor les da potestad. La palabra potestad es autoridad, gobierno. Les da herramientas de gobierno. La potestad tiene que ver con la autoridad de gobernar. ¿Me entiende? Eso es potestad. La potestad no es simplemente una autoridad, es una autoridad que gobierna. La potestad, el Señor nos ha dado potestad, declaración para sellar algo. Y el Señor nos ha dado potestad para ser llamados hijos de Dios. El que usted sea hijo de Dios no es por su convicción. Fíjate bien, les dio potestad, les entregó la autoridad de ser llamados. ¿Quién nos llama hijos? El Padre. Porque usted no puede alcanzar salvación por sus méritos.
Usted alcanzó salvación por los méritos de Cristo, por la infinita gracia de Dios. Usted ha alcanzado el perdón de sus pecados, la remisión de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Fue un regalo de Dios dado a los hombres. La doctrina de los apóstoles, la doctrina de los enviados, con el fundamento de la iglesia del Señor. Hoy hay otros fundamentos dados a la iglesia. Hoy hay otros fundamentos que gobiernan la iglesia, y no es principalmente la iglesia del libro de los Hechos. Lo que usted hace está fundado bajo los fundamentos apostólicos. Lo que usted está haciendo con su vida, su casa está fundado bajo los cimientos apostólicos. No simplemente el saber que Él es el Señor, no simplemente el saber que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros, que el Señor nos dio autoridad para ser llamados hijos de Dios, sino que también el fundamento apostólico tiene que ver con la gran comisión. Tiene que ver con las últimas palabras del Señor, diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Entiende ahora los fundamentos? Los fundamentos de la gran comisión. Ayer me tocó dar un tema en músicos cristianos acerca de la gran comisión, ¿cierto, Cristian? Ahí les di duro a los chicos acerca de la gran comisión, porque es fácil perder el objetivo, es fácil perder el llamado, es fácil perder el blanco, es fácil perder y desorientarse y agarrar caminos y no estar directo hacia la cima. ¿Por qué existe la iglesia sobre la tierra? ¿Por qué existe este grupo sobre el planeta Tierra? ¿Para qué Dios dejó su iglesia en este planeta? ¿Para qué? Dice la Escritura: toda potestad me fue dado en el cielo y en la tierra. Dice, en otras palabras, no vayan solos, vayan bajo mi poder, bajo mi autoridad, y vayan y predíqueles el evangelio a todas las naciones del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enséñeles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Eso significa ser discípulos. Pareciera que tendremos que reanudar y reaprender los fundamentos de la iglesia. Su casa se desborona por cualquier cosa, porque usted no tiene fundamentos apostólicos. Los fundamentos, y ellos dicen, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ricardo, ven acá, Ricardo. Ricardo va a perseverar. Gánate aquí mirando hacia allá. En una línea va a perseverar, despacito así. Como medio lento este chico, pero despacito, eso es despacito. Eso así. Va a perseverar. Tienes claro el blanco, ¿cierto? Tienes claro el blanco. Pero en el camino hay gente que lo va a querer sacar. Hay gente, van a aparecer doctrinas. Pero no te salgas, pues, hijo. No. Mantente firme. No importa si yo te estoy sacando. Él va a perseverar. Eso significa perseverar. Y aunque hay doctrinas que tratan de sacarlo, él va a perseverar mirando el blanco. No mires al lado. Mire al lado de este chico. No, ahí está. Gracias, hermano. La perseverancia tiene que ver con una lucha. Yo le he dicho a ustedes cuántas doctrinas hay, cuántas tendencias de iglesias hay, cuántos formalismos de iglesias hay. Hay iglesias apóstolas, hay iglesias judaicas, hay iglesias de todo tipo. Yo digo siempre, para todos hay una iglesia. Si usted quiere irse a una iglesia pentecostal, vaya a una iglesia pentecostal. Si usted quiere irse a una iglesia bautista, vaya a la iglesia bautista. Para todos hay una iglesia. Pero pregunto, ¿son
los fundamentos apostólicos, los que están en la iglesia. Ese es otro cuento. Ese es otro cuento, señores. Están callados hoy día, llegaron. ¡Wow! Aunque me canse, voy a terminar mi sermón. Aunque no escuche ni un amén. Amén. No perdieron nunca el objetivo de ser pescadores de hombres. Uno de los fundamentos de la iglesia es que usted tiene propósito. Usted no nació porque mamá y papás pasaron una noche increíble. No, señores. No, señores. No, señores. Ay. Yo nací en una iglesia pentecostal de mis padres. Y cuando yo nací, nacieron todas las flores. No. Cuando yo nací en el hospital, una anciana fue a visitarnos. Y una anciana se paró en medio del hospital, ahí donde estaban los bebés. Y yo estaba recién nacidito, rosadito, blanquito. Y esta mujer dijo: pónganle José. No, perdón, mi papá me quería poner José y me puso José. Que yo tengo el mismo nombre de mi papá. Mi papá se llama José López y yo me llamo José López. Por eso que toda la herencia es mía. Me puso José López. Pero esa anciana dijo: pónganle David. Y mi papá dijo: sí, me gusta. Póngale David, porque este niño va a ser ungido por el Señor y va a llevar el evangelio a otros lugares. Usted no nació por la casualidad. Usted no nació por el Big Bang. No, señores. Usted nació con un propósito. Usted está en la tierra para ser la herramienta más poderosa de Dios. Usted tiene sueños de Dios. Usted tiene el ADN de Dios en sus huesos para desarrollar, para levantar al perdido, llevar esperanza a los hogares que están angustiados. Wow. Usted tiene que ser sabio en eso. Número 2, no solamente estaban en la perseverancia. Cámbiame el PowerPoint. Dice: en la comunión unos con otros. Perseverancia, diga conmigo. Lo primero es perseverar. Lo segundo, en la comunión. Ahora, la palabra comunión tiene que ver con la palabra koinonía. La palabra koinonía tiene que ver con conjuntarnos. En otra versión dice, la versión Reina Valera dice: en la comunión los unos con los otros. En otra versión dice: en el mutuo compañerismo. Una de las cosas que nos identifica al mundo es por el amor que nos confesamos los unos con los otros. ¿Cómo os conocerá el mundo? Cuando os améis los unos a los otros. La pregunta es: ¿usted ama al hermano que está delante y atrás? Pastor, los tengo aquí nomás. Ay, re pesado. Hay gente pesada. Pero son nuestros hermanos. Hay cosas que nos identifican a nosotros los cristianos, que es el amor que nos confesamos los unos a los otros. Así el mundo os conocerá. Pero parece que esta cuestión está lejos de la realidad. Yo puse acá en mis notas: koinonía tiene que ver con el contexto y con la palabra etimológica del matrimonio, indisoluble. La koinonía tiene que ver con juntarnos. No solamente los que tienen buena onda conmigo, sino que saber que cada uno de nuestros hermanos es diferente, en una distinta grado de formación de su carácter, sí, pero son nuestros hermanos comprados al mismo precio de sangre. Esto nos lleva a tener comunión los unos con los otros. En medio del temor de la persecución de los primeros días de la iglesia del libro de los Hechos, esto era importante, de la comunión entre la iglesia.
en medio de todo lo que vivían, habían entendido la importancia de necesitarse los unos a los otros. Hay gente que no necesita a nadie, ni al pastor. Dígale al que a tu lado, te van a hablar ahora. Te van a hablar. Habían entendido la importancia de necesitarse los unos con los otros. Eran amigos. Hay gente que no tiene amigos en la iglesia. Tiene más amigos afuera que adentro de la iglesia. Eran amigos, lloraban juntos, reían juntos, comían juntos. Se buscaban, se provocaban a juntarse. Oiga, provóquese a juntarse con otros. Usted no puede ser sola y solo en la vida. Ay del que no tiene amigos, porque cuando cae, dice la Escritura, que no hay nadie que te pueda levantar. Y cuidado, porque es mejor tener amigos que conozcan al Señor, porque sus consejos deberían ser mejores. No somos creyentes individuales. Venimos acá a la iglesia, pastor, yo vengo a la iglesia y no me meto con nadie. No, usted no es iglesia. Usted es un creyente que viene a una iglesia, pero usted no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que ver con que yo necesito a Francisco. Él es mi hermano. Y si se meten con Francisco, se meten conmigo. Si se meten contigo, allá está Hernán, grande, fuerte. Mira, uy, un guardaespaldas como este, a mí me encantaría un guardaespaldas como este señor, ahí. Wow. Quien se mete conmigo, se mete con la iglesia del Señor. Si los principados y potestades están atacando a Vale, yo me pongo en medio de ella y le digo, no, ella no está sola, señores. Usted tiene que pasar sobre mí y la iglesia del Señor. Es por eso que cuando alguien está en dificultades, tiene que llamar al pastor, y el pastor llama a su red de oraciones y comienzan a orar y comienzan a cubrirlo. Alguien me decía en estas semanas, pastor, yo he sentido cómo la iglesia me ha cubierto. Siento las oraciones de los hermanos sobre mí y esto me ha ayudado a salir adelante. Pero somos individualistas porque este mundo es individualista. Nadie ayuda a nadie en este país y en el mundo entero. Se está grabando, pero quiero decirlo como lo diría un chileno: están cogoteando a alguien y nadie hace algo. Hay injusticia en la calle y nadie hace algo. Porque somos individualistas, nadie se mete con nadie. Yo no me meto con nadie. Está sufriendo, que sufra solo. Pero la iglesia no. La iglesia tenía comunión, tenía coinonía. Se juntaban, tenían la necesidad de juntarse. El tema es que en la semana tú no tienes necesidad de juntarte con los creyentes. Y ahí está el problema. Porque el fundamento apostólico tiene que ver con la coinonía. Porque somos una familia. Nos debemos respeto, nos debemos cuidado. ¿Se acuerdan de Abisaí? El que estaba al lado de David siempre. Los que leen la Biblia saben. Subía al monte, destrozado David, descalzo, cubierto con un manto, yendo al monte de Jehová, buscando respuestas porque su propio hijo se le había levantado una conspiración civil, había una guerra civil. De la noche a la mañana, la tortilla del gobierno a David se le cambió y David tiene que huir con algunos valientes. Abisaí va a su lado. Uno de la casa de Saúl sale a recibirlo y toma piedras y le tira piedras a David y le dice: muérete, perro sanguinario, y le tira piedras a David. Y Abisaí está a su lado y le dice: mi rey, dame la orden.
y le cortaré la cabeza a este hombre que habla así de mi Señor. Abisai nunca dejó de mirar a su rey caído como Señor. Aleluya. Se olvidó la práctica de los ancianos. Cuando yo escuchaba cuando niño estos testimonios, cuando decían estaba en el supermercado del fin de semana o del mes y el Espíritu Santo me hablaba, así lo escuchaba yo cuando era pequeño, y el Espíritu Santo hablaba a los hermanos y les decía: pon en la canasta arroz, azúcar, aceite, un jurel, y llévalo a mi siervo, llévalo a la casa de los Pérez. Y golpea la casa. Y llegaban los hermanos y le decía: no me digas nada, el Señor te envía esto. Y esa familia estaba pasando por dificultades. Yo le pido al Espíritu Santo que los provoque en esta semana, a que ponga amor sobre ustedes, sobre cada creyente y cada hermano nuestros. Que el Espíritu Santo te lleve a orar por alguien, y que lo cubras y lo menciones. Guarda a Hernán, bendícelo. Pareciera que este asunto parece que fue del pasado, pero el mismo Dios de ayer es el hoy. Tenemos el pecado de Caín. ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? Yo tengo que cuidar de mi hermano, que se cuide solo. No, Señor, tú eres responsable de tu hermano. Eres responsable de aquellos que han faltado. Ponga una lista en su celular y llame a aquellos que han faltado hoy y pregúntele: te echamos de menos. Pero no lo diga porque tiene que venir al culto el otro día. Hágalo con todo amor. Juntémonos, quiero saber de ti, cómo te ha ido. Yo no me enojo si usted se junta en la semana. Algunos pastores le tienen miedo a esa cuestión porque comienzan a hacerlo y comienzan a aparecer nuevos líderes. ¿Y qué importa? Si Dios lo hace, ¿qué importa? Tengo que avanzar y tengo que terminar ya. La fe frente a la necesidad de mi hermano se hace fuerte cuando hay una práctica de amor. Número 1, perseverancia en los fundamentos apostólicos. Número 2, tenían coinonía, tenían comunión. Y número 3, en el partimiento del pan y la oración. Mira lo que hicieron los 3,000 hombres y mujeres que estaban en ese lugar convirtiéndose. Dice que perseveraban en la fe y en los fundamentos apostólicos, que tenían comunión, coinonía, se buscaban, pero también partían el pan. Ahora, esta palabra partir el pan significa 2 cosas. 1, literalmente comer juntos a la mesa. ¿Cuánto le gusta comer juntos en la mesa? ¿Hace cuánto que no invitas a alguien a tu mesa? ¿Hace cuánto que no invitas a alguien a comer a tu casa? No hay que tener grandes festines, simplemente a comer lo justo y lo necesario. Y bendito seas en tu hogar, y bendito será tu despensa cuando lo haces. Yo le digo a la gente: ustedes no cachan la onda, inviten al pastor a comer. Ustedes se están perdiendo una tremenda bendición, porque cuando el pastor se sienta a la mesa, declara la bendición del Señor y dice: sé bendito en todo lo que hagas. Partimiento del pan. Yo como familia hemos aprendido eso.
Hace tiempo ya que no lo hacemos, ¿no? Sí, tenemos que volver a esa práctica. Bueno, siempre estamos invitando a alguien a comer, o siempre. Es más, cuando un día domingo o cuando un día en la semana no tenemos a alguien en nuestra mesa, nos sentimos extraños. Decimos, algo nos falta, algo nos falta. Sí, oramos, cantamos, pero algo nos falta. Nos falta sentarnos a la mesa con alguien, ser bendecidos, bendecir a alguien. Deme unos minutos más. El bendecir es una necesidad. David, después de sus batallas y sus triunfos, dice la Escritura que David tuvo la necesidad de bendecir a alguien y se paseó y dijo, he hecho bien, mis soldados la pasan súper bien, porque David cuidaba a sus hombres, los cuidaba mucho y los cuidó y todo. Y David dice, tengo una necesidad. Literalmente la Biblia dice que David tuvo una necesidad de bendecir a alguien y llamó a Siba y le dijo, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y Siba le dijo, sí, Señor, claro que sí. Hay un muchacho lisiado en un lugar que se llama Lodebar. Los invisibles viven ahí, los olvidados viven ahí. Se llama Mefiboset. Y David dice, no nos sentaremos a la mesa hasta que ese muchacho venga a comer con nosotros a esta mesa. El hacer algo por otros es una necesidad. Usted tiene que sentirse incómodo cuando no ha bendecido a alguien. Usted tiene que sentirse incómodo cuando no ha provisto pan en la mesa de otros. Usted tiene que sentirse extraño cuando de toda su finanza y de todas sus cosas no ha compartido con el que tiene necesidad. Tiene que ver con dos cosas el partimiento del pan. La iglesia primitiva, estos fueron los fundamentos que tuvieron. Se juntaban y partían el pan juntos. Pero también tiene otra connotación, que al parecer tiene que ver con el partimiento del pan en la Santa Cena, porque está ligado al contexto de la oración. El término griego ahí de partir el pan es el mismo que se ocupa también para partir el pan en la cena del Señor, cuando dice, haced esto en memoria de mí. Qué interesante, qué interesante. Y con esto ya voy a estar terminando para que pueda venir Damaris. Comían el pan juntos en las casas, pero también significa el partimiento del pan en la Eucaristía, en la oración, en las casas. Eran parte misma en el contexto que ellos vivían en aquel tiempo. Partían el pan juntos. Los que más comen en esta iglesia es GDI. Oh, los tengo cachaditos. Cada vez que vengo hay comida y hay pan en la mesa. Y está bien, porque es en la mesa en donde se conocen. Es en la mesa en donde hay comunión, hay abertura. ¿A quién vas a invitar? El Señor siempre le decía a la gente, hoy quiero comer en tu casa. Hoy quiero cenar en tu hogar. Wow. Pero esa práctica ya se ha perdido mucho. Termina el culto, nos despedimos y hasta la siguiente semana. Pero no somos la iglesia entonces del Señor. No estamos
no estamos edificándonos bajo los fundamentos apostólicos. ¿Ustedes creen que los fundamentos apostólicos es simplemente espiritualidad? No, Señor, también es comer rico. Partían el pan juntos. Los que más tenían daban a la iglesia. Los textos después de este fragmento que yo leí, dice, y tenían todo en común. Y no había necesidad en la iglesia, porque los que tenían vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles cubrían las necesidades. Era una familia, una gran familia, que se cuidaban unos con otros. Es por eso que cuando usted trae mercadería el primer día de semana, nosotros armamos paquetes de mercadería y los entregamos a las familias que están pasando por dificultades económicas. Cubrimos la necesidad. Pero esto también tiene que ver con el partimiento del pan en la Santa Cena. ¿Sabe cuál es la cláusula para no tomar Santa Cena? Si no disciernes bien el cuerpo del Señor, eres culpable del cuerpo de Cristo. Discernir el cuerpo del Señor son dos cosas. Usted para cenar tiene que saber dos cosas para cenar. Saber que Él vino en carne y padeció los padecimientos de la muerte a través de esta carne natural que nosotros tenemos. Sufrió los dolores. Discernir el cuerpo del Señor significa eso. Pero también el cuerpo del Señor es su iglesia. Para tomar el pan en la Santa Cena y tomar la copa de vino en la Santa Cena, yo debo saber que los que están a mi lado son parte importante en mi desarrollo como iglesia y los necesito a mi lado. Es por eso que cuando falta uno, faltan dos, se pierden y uno dice, nadie los llamó, el pastor no los llamó. A veces el pastor se olvida de llamar a alguno de ustedes que ha faltado. Pero para eso ustedes son responsables también de la iglesia del Señor. ¿Cómo somos? ¿Y en qué estamos convertidos? Yo me crié en una familia muy tradicional, pero con grandes principios de Dios también. Y mi mamá, éramos 5 hermanos, y papá y mamá 7. Pero cuando mamá ponía la mesa, ponía 8 servicios, 8. Y yo le decía, mamá, pero si somos 7, Moisés, bueno, José, yo, Betsabé, mira, canudo todos los nombres. José, Betsabé, Lidia, Betsabé, Moisés, Aarón, Daniel, Isaac, y mi hermana pequeña, Esther, Noemí. Y papá y mamá, somos 7. ¿Y por qué pusiste un 8? Y me decían, eso es para el Señor. Yo decía, claro, el Señor se va a comer el churrasco que vamos a... O sea, pero siempre llegaba alguien. Siempre llegaba alguien a la casa. Y cuando llegaba alguien, yo sabía que el Señor nos visitaba en ese día. Que ese churrasco fue preparado para uno de sus hijos. Cuando eches arroz en tu mesa y en tu cocina, echa un poco más. No compres lo justo, porque mientras compres lo justo, nunca vas a tener la puerta abierta para que entre otro a tu casa.
Es un principio espiritual profundo y fuerte. Profundo y fuerte. Si el Señor aumentó tu trabajo y tus finanzas, es porque alguien de tus hermanos necesita algo. Y cuando abras la despensa en esta semana y veas abundancia, que el Espíritu de Dios te hable y te diga: llévalos a aquel que no necesita. Amén. Oramos. Padre, he compartido tu palabra con la fuerza que tengo, Señor. Haznos volver a los fundamentos apostólicos. Oh Señor, he pecado de ser tan individualista. He pecado de pensar solamente en mí y en mi gente. Si tú me has bendecido, es para bendecir a otros. Que en mi casa y en mi mesa siempre haya oportunidad para otros que coman conmigo. Y cuando tú me has bendecido con ese rico asado, fue para haber invitado a alguien. Y pequé porque lo miré para mí. Y no es para mí. No se trata de mí, se trata de tu cuerpo. Dame discernimiento para discernir a aquellos que no tienen. O simplemente, Señor, traer a alguien a la casa porque simplemente quiero estar con él. Dame la oportunidad en esta semana de bendecir a uno de ellos. Dame en esta semana la oportunidad de comer en la mesa con alguno de tus hijos. Dame la oportunidad de invitar a alguien a comer a un restaurante. Dame la oportunidad. Dame la oportunidad de bendecir. Porque tengo hambre de bendecir. Dame recursos, oh Dios, para dar a otros. Llena mi despensa para que comparta de lo que tú me das con otros. Y pramia coria teresa y acasta. Y cuando hagan esto, el soplo de Dios vendrá sobre ustedes. Y llenaré sus despensas aún más. Y el aceite no se acabará.